Bueno, yo soy Irene Rezano, soy la titular de Química Analítica, así que bueno, los dardos de todo lo que pase me los pueden tirar a mí. Espero que tengamos una buena cursada. Ustedes van a tener muchísimo material, fíjense en que van a tener los teóricos, inclusive en el campus, filmados, tienen las guías, así que yo les pido que realmente estudien de a poquito, que no dejen todo para el final, que cuando estudien los problemas y la parte práctica tengan en cuenta lo que se vio en los teóricos, porque siempre tiene sentido entender la teoría para poder resolver los problemas. Esto es muy, muy importante. Hoy vamos a empezar con equilibrio químico, que es un tema que ustedes, por supuesto, ya vieron en el CBC, ya vieron en Química General, pero nosotros le vamos a dar una vuelta de tuerca al tema de equilibrio porque, digamos, es muy aplicado en analítica, porque en solución habitualmente uno tiene más de una reacción que tiene lugar y tiene que poder conocer el equilibrio de todas las reacciones involucradas y hacer un análisis sistemático para poder resolver lo que hay cuando uno hace una determinación, ¿no es cierto? Entonces vamos a retomar algunos conceptos que ustedes ya saben bien, que es, digamos, ¿a qué nos referimos cuando tenemos una reacción total? Digamos, no hay ninguna duda, por ejemplo, que si ustedes prenden fuego, digamos, una madera, o prenden fuego cualquier solvente, ¿no es cierto? Se produce una combustión con la cual la materia orgánica que teníamos en el combustible, ¿sí? Que puede ser cualquier tipo de hidrocarburos o el carbón, ¿sí? Se va a convertir en dióxido de carbono y agua. Va a haber una oxidación total y ustedes van a terminar teniendo dióxido de carbono gaseoso y agua en vapor. Es muy difícil pensar que de esa situación ustedes pueden volver a generar un hidrocarburo, ¿sí? O pueden volver a generar la madera en esas mismas condiciones de reacción. Es decir, que no hay ninguna duda de que en estos casos estamos hablando de una reacción completa y totalmente irreversible, ¿no es cierto? Que es la combustión. En general, digamos, cuando hablamos de una reacción completa, todos los elementos que forman el combustible llegan al estado de oxidación máxima, si la oxidación se completó, ¿está bien? Vieron que a veces hablamos de una combustión incompleta y terminamos teniendo monóxido de carbono en lugar de dióxido de carbono. O podríamos tener dióxido de azufre eventualmente si en ese hidrocarburo o en esas maderas hubiera algunos compuestos azufrados, ¿sí? Muy bien, entonces también pueden aparecer óxidos de nitrógeno, etc. Pero no hay ninguna duda entonces de que esto es una reacción total. Si nosotros la escribimos, o completa mejor dicho, vamos a tener, acá tenemos dos casos, por ejemplo, un hidrocarburo de 8 carbonos y un alcohol de 2 carbonos. En ambos casos, digamos, llegamos a dióxido de carbono y agua, ¿sí? Son reacciones completas y, digamos, serán más completas cuanto mayor sea la diferencia de energía entre productos y reactivos. Ustedes eso ya lo tienen bastante incorporado, ¿no es cierto? Todos tienen aprobado el final de Química General, ¿sí? Muy bien. Entonces, fíjense, acá tenemos un esquemita donde decimos que el metano, ¿sí? Que es el hidrocarburo más pequeñito, ¿no es cierto?, de un solo carbono con 4 hidrógenos, que es este esquemita que tenemos, este dibujito que tenemos acá, ¿sí? Reacciona con dioxígeno para formar gas carbónico y moléculas de agua. Y como esa reacción tiene mucha tendencia a ocurrir, se libera energía. O sea, esa energía la tenemos allá. Esperen que... en forma de luz o de calor. Si yo quiero volver a generar metano, obviamente que no lo voy a lograr en estas condiciones de reacción, ¿no es cierto? Habrá alternativas, catalizadores, condiciones supercríticas, habrá condiciones en las cuales puedo generar metano, ¿sí? Pero no a partir de esto. Por lo tanto, vemos que hubo una diferencia energética significativa, o sea, esto se trató de una reacción exotérmica, ¿sí? Por la cual se generó dióxido de carbono y agua. Esto, ¿se acuerdan en términos de coordenada de reacción? La teoría que define
digamos, lo que ocurre en una reacción química, generalmente habla de la formación de un complejo activado. Y recuerden que ustedes dicen, bueno, yo tengo una energía potencial para los reactivos, ¿sí? Para que la reacción ocurra, tiene que formarse un complejo con una energía más alta, ¿sí? Que posteriormente se va a desactivar. Esto va a requerir de un cambio energético, ¿sí? Que bueno, se dará en forma de calor, ¿sí? Utilizando presión más alta si se trata de gases, ¿sí? Pero en definitiva se va a tener que formar un complejo activado que cuanto más lejos esté en energía de los reactivos será más difícil de formar, ¿está bien? Posteriormente este complejo activado se va a desexcitar a un estado de menor energía, ¿sí? Entonces fíjense, ¿qué puede pasar en esa desexcitación? Puede ser que estos productos tengan un nivel de energía más bajo que los reactivos, o puede ocurrir que los productos, ¿sí?, tengan un nivel de energía más alto que los reactivos, ¿está bien? Entonces, fíjense que en ese caso la diferencia de energía, en este caso productos menos reactivos, me va a dar un valor negativo, ¿sí? Y en este caso productos menos reactivos me va a dar un valor positivo, ¿sí?, de variación de entalpía. Y esto tiene relación, recuerden que ustedes tenían que el logaritmo de la constante de equilibrio, ¿sí?, termodinámica, va a ser delta H, o sea, la variación de entalpía sobre R, ¿sí?, por la inversa de la temperatura del sistema, más delta S sobre R. ¿Está bien? O sea que fíjense que si trabajamos en condiciones de temperatura estable, digamos, si no modificamos la temperatura, porque obviamente va a cambiar la entalpía, etcétera, etcétera, eso ya lo van a ver con más detalle en físico-química, pero sí lo que me importa es que esta variación de entalpía, esta diferencia de energía entre reactivos y productos va a estar definiendo el valor de la constante de equilibrio de una reacción. Cuanto más grande sea esta variación, la constante de equilibrio será más grande y habrá más tendencia a que ese proceso ocurra. ¿Está bien? Ahora, fíjense una cosa. Hasta ahora entonces estamos hablando solamente en términos energéticos, ¿sí? Y estamos diciendo que dependiendo del estado final de los productos respecto de los reactivos, la reacción va a ocurrir, va a ser, en este caso, fíjense, exotérmica, ¿está bien? Porque va a liberar energía para llegar a un estado de menor energía, y en este caso va a ser endotérmica. O sea, va a haber que suministrarle energía para que la reacción ocurra. Esto es válido para todas las reacciones en general. Después ustedes tendrán situaciones donde dicen, bueno, requiero más o menos energía para formar el complejo activado, entonces la reacción está más facilitada. Puedo poner un catalizador y entonces el complejo activado se va a formar más fácilmente, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, hasta ahora hablamos en términos energéticos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros pensamos en otra reacción? Fíjense, nosotros tenemos acá dos Erlenmeyers, ¿sí? En este tenemos perioduro, ¿se acuerdan que es la forma soluble del yodo? ¿Está bien? Tenemos además ferrocianuro, ¿sí? O sea, acá está el hierro como hierro 2, ¿sí? Está más reducido que en este otro caso. Y entonces, ¿qué pasa si nosotros mezclamos estos dos compuestos? Se produce una reacción de óxido-reducción, por la cual, entonces, el ferrocianuro se va convirtiendo en ferricianuro, ¿está bien? Le cede electrones al yoduro, y el yoduro el perioduro se va convirtiendo en yoduro. Con lo cual, esto se va decolorando y esto se va coloreando, ¿sí? Y entonces terminamos en un vaso de precipitados, no sé si se llega a ver, no está muy lindo el dibujito, ¿sí? Donde llegamos a un color amarillo. Ahora, fíjense que si nosotros empezamos la reacción al revés, si empezamos de ferricianuro, ¿sí?, y yoduro, también llegamos a lo mismo, es decir, se vuelve a producir esta reacción y llegamos a la misma situación. Quiere decir entonces que esta es una reacción que ocurre en ambas direcciones y que va a depender de las condiciones
la concentración de reactivos en principio, ¿está bien? O sea, que si tenemos estos dos va a evolucionar en la dirección de la formación de ferricianuro y si tenemos estos dos va a evolucionar en la formación de ferrocianuro. Pero en definitiva vamos a llegar a la misma situación final, ¿sí? Esto es muy importante de entender porque es una de las condiciones claves del equilibrio químico. No solo se da, por ejemplo, en este tipo de equilibrio, que se trataría de una reacción redox, ¿sí?, sino que también se da, por ejemplo, en equilibrios de precipitación o de solubilidad, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, ustedes vieron que si tienen una tremenda... Todos sabemos, por ejemplo, que el cloruro de sodio es sumamente soluble en agua, ¿no es cierto? Pero si ustedes ponen muchísimo cloruro de sodio en un tubito de ensayo, le agregan agua, calientan hasta que se disuelve todo, ¿sí?, y eso les queda así medio turbio, están con una solución sobresaturada, que ante el más mínimo cambio empieza a precipitar, ¿está bien? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que uno pase de una solución muy concentrada, ¿sí?, que de tan concentrada que está, cuando se altera esa situación empieza a precipitar, o puede empezar poniendo un sólido en solución, un sólido, digamos, que todavía no se disolvió, y empezar a disolverlo lentamente, ¿está bien? Estas son dos situaciones donde yo al final voy a llegar a una solución que va a tener la misma concentración de cloruro de sodio. ¿Se entiende? Que va a ser la máxima concentración de cloruro de sodio que puede estar disuelta en ese volumen de agua, ¿sí? Entonces también voy a hablar de un equilibrio de solubilidad. Es decir, equilibrio químico implica casi todos los procesos físicos que ocurren, físico-químicos, que ocurren en una solución. Todos están regidos por algún tipo de constante de equilibrio. Muy bien. Ay, perdón. ¿Qué tengo que hacer? Acá. Esperen que... ¿Qué hice? Hice algo mal. Ahora, esta diapositiva, que lamentablemente no se ve muy bien y no la pude arreglar mucho, me interesa que la vean por lo siguiente. Esto que llamamos equilibrio, digamos, un análisis macroscópico, es la forma de ver realmente lo que ocurre en cualquier tipo de proceso, ¿sí?, que requiere un cierto tiempo para completarse. ¿Está bien? O sea, como les dije antes, si ustedes, por ejemplo, pusieron mucha sal, ¿no es cierto?, y poquita agua, van a tardar un rato largo en disolver esa sal, ¿sí?, en el agua. Si ustedes pusieron muy poquito, ni bien cae, se va a disolver. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Que hay procesos que llevan un cierto tiempo, que van más allá de la cuestión energética, que es lo que habíamos visto antes, y que tienen que ver con cuestiones cinéticas. O sea, el equilibrio entonces va a estar regido por dos situaciones. La condición termodinámica, que quiere decir que esa reacción está favorecida y que tiene que ver con la energía de los productos finales e iniciales, y lo que vimos acá, la constante regida por el delta H. Y por otro lado vamos a tener los procesos cinéticos, ¿está bien? Y este ejemplo me parece interesante porque fíjense, acá tenemos como dos cajas donde hay dos tipos de letra separadas, que serían la A y la B. Esto nosotros lo podemos pensar como, por ejemplo, una solución donde existen dos iones que van a pasar a través de una membrana, ¿sí?, o dos iones que van a interactuar formando AB, ¿sí?, o lo que fuera. Fíjense que cuando uno permita que empiecen a interactuar esas moléculas, ¿sí?, o esos iones, o esas partículas, lo que sea que fuera, no importa ahora, ¿sí?, vamos a tener una zona inicial de intercambio. Fíjense que en este extremo seguimos teniendo A y en este extremo B, pero en el medio tenemos una zona donde ya se mezclaron. Es decir, que hubo un principio de reacción, o un principio de intercambio, o un principio de choque entre moléculas en esta zona central. ¿Está bien? Que se va modificando a lo largo del tiempo. Esto se va expandiendo, ¿no es cierto? Esto, ustedes fíjense que en un tiempo posterior, un tiempo después, se expande más la zona de mezcla y me voy limitando en los extremos a lo que está sin mezclar, hasta que finalmente llega una situación de mezcla total, que podríamos decir que esta es la situación de equilibrio o lo que ocurrió a un tiempo infinito,
¿está bien? Porque yo no sé cuánto tiempo, no sé qué proceso es, por lo tanto no sé cuánto tiempo lleva cada etapa. Pero sí lo que me interesa que vean, porque esto es muy importante para todos los métodos, inclusive instrumentales que van a utilizar después, los que van a utilizar acá con bureta, las volumetrías, cuando cae una gota de reactivo, obviamente que va a interactuar con lo que encuentra al lado, no con lo que hay en el resto de la solución, ¿no es cierto? O sea que va a llevar un tiempo hasta que todo se vaya completando. Por eso es que vamos a hablar de perfiles de concentración, ¿sí? Es decir, vamos a tener zonas de concentración cercanas al punto de reacción o cercanas a una membrana que separa dos medios o cercanas a un electrodo, por ejemplo, si hacen una reacción electroquímica, ¿sí? Donde primero se va a ver el cambio y esto va a llevar, se va a ir prolongando en el tiempo hasta que se complete totalmente en el resto de la reacción. Esto es un proceso netamente cinético, ¿sí? Más allá, ¿se entiende lo que digo? Lo otro tenía que ver con la diferencia de energía, o sea, ¿quieren juntarse o no quieren? Ese es un problema. El otro problema es cuánto tardan en hacerlo, ¿sí? Muy bien. Entonces, si nosotros analizamos los equilibrios desde el punto de vista microscópico, o sea, lo macroscópico es lo que habíamos visto recién, ¿cierto? Cuánto tardan en mezclarse, cuánto tardo en ver un cambio de color. Desde el punto de vista microscópico, vamos a decir que en la situación de equilibrio, la velocidad de la reacción directa va a ser igual a la velocidad de la reacción inversa. ¿Está bien? Y bueno, ya dijimos, desde el punto de vista energético, la composición a la que se llega corresponde a un mínimo de energía para productos y reactivos. Y decimos que la reacción se va a describir cuantitativamente con la expresión que corresponde a la constante de equilibrio. Y en este sentido, ustedes ya conocen perfectamente el principio de Le Chatelier, donde él dice que si un sistema es perturbado, digamos, si un equilibrio en el que se encuentra un sistema es perturbado, el sistema evolucionará para contrarrestar dicha perturbación, ¿no es cierto? Y eso es lo que uno habitualmente analiza en casi todas las mediciones. Entonces, un ejemplo que me parece bastante interesante para ubicarse en lo que en lo que decimos respecto de las concentraciones es, por ejemplo, el equilibrio ácido-base del ácido clorhídrico, del ácido acético. ¿Está bien? Un ácido débil, o sea, el acético en agua, va a disociarse en la base conjugada, que es el acetato, ¿no es cierto? Y el hidronio, que es el protón hidratado. Entonces, digamos, esto tiene una constante de equilibrio, que todos ya la conocen, y vamos a ver dos situaciones de preparación de esta reacción. Si nosotros empezamos colocando, fíjense, esta curva corresponde al ácido acético. Si nosotros colocamos 100 micromoles por litro, ¿sí?, de ácido acético en solución acuosa, ¿no es cierto? O sea, ponemos 100 micromoles de ácido acético en un litro de solución, ¿está bien? Nos vamos a encontrar que inicialmente no hay nada de acetato, porque yo puse acético, ¿está bien? No puse acetato en el medio. Entonces no hay nada de acetato, pero espontáneamente el ácido acético va a ir liberando un protón y se va a ir convirtiendo en acetato, ¿está bien? Entonces, el acetato, que era cero inicialmente, es decir, a tiempo cero, va a ir creciendo hasta un valor, ¿sí? Este valor es más o menos 30, ¿no? Y, por otro lado, el acético va a ir disminuyendo hasta que llega a un valor que es de 70. O sea, entre los dos tienen que sumar los 100 micromoles que puse, ¿está bien? Y llegan a un valor donde no se modifica más la situación. Esta situación es la que viene dada por la constante de equilibrio, ¿está bien? Es decir, la constante de equilibrio me va a estar diciendo que la relación espontánea para la constante de equilibrio que tiene el ácido acético en agua, para la constante de acidez, ¿sí?, del acético en agua, la relación es 70-30 de las dos especies. ¿Se entiende eso? Por otro lado, yo puedo hacer la reacción al revés. Puedo decir que pongo acetato, por ejemplo, acetato de sodio, ¿no es cierto?, la droga sólida,
O sea, de la otra manera yo había pipeteado, ¿sí?, 100 micromoles de ácido acético. ¿Está bien? Había tomado 100 micromoles, dependería entonces de la concentración de la solución inicial, ¿se entiende? Pero tomé 100 micromoles y lo llevé a 1 litro. Acá peso acetato de sodio, ¿sí?, y lo disuelvo en 1 litro de agua. ¿Está bien? Entonces tengo de vuelta 100 micromoles por litro. Pero ahora de acetato. ¿Y qué va a pasar? Bueno, el acetato se va a comportar como una base débil, va a tomar un protón, ¿está bien?, se va a ir convirtiendo en ácido acético, y el acético, que era 0 a tiempo, inicialmente su concentración era 0, va a ir aumentando hasta que llega a un valor como antes, fíjense, más o menos 70, igual que acá, y el acetato baja hasta más o menos 30, ¿se ve? O sea que yo pude empezar la reacción de cualquiera de los dos lados. La empecé en un caso con el acético y en otro caso con el acetato, y llego a la misma composición de la solución. Este es un claro típico de equilibrio químico. Muy bien. Entonces, para poder describirlo matemáticamente y llegar a la constante de equilibrio, que es lo que siempre vamos a utilizar para entender lo que pasa en cualquier reacción, recuerdan ustedes que tenían que considerar que la reacción, la velocidad de una reacción en una dirección tiene que ser igual a la velocidad en la otra, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso nosotros tenemos arseniato, ¿sí?, con yoduro, ¿está bien?, que pasa a arsenito, tenemos de vuelta una R2, ¿está bien? O sea, el arseniato pasa a arsenito, o sea, se reduce, ¿no es cierto? Y el yoduro pasa a yodo, ¿está bien? También puede ser que el arsenito se oxide a arseniato, ¿está bien?, y que el perioduro pase a yoduro. Entonces, las reacciones pueden ocurrir en las dos direcciones, ¿sí? La reacción directa la llamamos K1, que es la que va para allá, y la inversa la llamamos K2. Cada una de estas velocidades, digamos, en realidad la velocidad va a ser la relación de la concentración. Eso lo vieron algo, ¿no?, ya en química orgánica. En química general, algo de esto sí ya vieron, ¿no es cierto? O sea que es un repasito. Entonces, la velocidad de la reacción va a depender de las concentraciones de los reactivos, digamos, en el caso directo dependerá de las concentraciones de los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico, ¿sí? O sea, arseniato, yoduro al cubo, ¿sí?, protones al cuadrado, que esto va a salir de la igualación de la ecuación, ¿está bien? Y por otro lado, la otra velocidad va a depender de los productos, ¿sí? Muy bien. K1 y K2 entonces son las constantes específicas. Ambas reaccionan hasta que llego a la situación de equilibrio. Es decir, si yo no tenía nada de productos, ¿sí?, como veíamos antes en el caso del ácido acético, esto va a evolucionar, donde, digamos, no hay nada de arsenito hasta que empieza a aparecer arsenito. Entonces la velocidad va a ser muy rápida. Primero va a haber una gran conversión porque no hay nada de producto. Pero cuando empiece a haber producto, esto se va a empezar a frenar. O sea que la velocidad va a ir bajando, ¿sí?, y por otro lado va a ir subiendo la inversa, porque están apareciendo productos que quieren venir para el otro lado. Entonces, esta situación de equilibrio, como ven, es dinámica. Yo podría hacer un dibujito en el tiempo, como habíamos hecho, digamos, esto que analizamos antes, para el acético, que es más sencillo porque hay dos especies nada más, ¿sí? También lo podríamos ir analizando para el caso siguiente. Y en esta situación entonces llegaríamos a un punto donde las velocidades se igualan, ¿está bien? Cuando las velocidades se igualan, entonces tenemos que K es igual a K1 sobre K2 y que la constante de equilibrio depende de productos sobre reactivos, cada uno a su coeficiente estequiométrico. ¿Está bien? Ahora bien, entonces nosotros dijimos que tiene que haber una tendencia cinética y una tendencia termodinámica. El delta G, como todos ya saben, es la diferencia entre las energías libres de formación de productos y reactivos, y también se relaciona con K, ¿no es cierto?, según
delta G RT menos RT logaritmo de la constante. Quiere decir, cuando la constante sea estas son constantes, si estamos trabajando a temperatura constante, si la constante de equilibrio entonces tiene un valor muy grande, el delta G va a ser muy negativo y la reacción va a ser muy espontánea, ¿no? Eso lo estamos viendo entonces en términos termodinámicos, en cuestión termodinámica. Si los valores de K son mayor que 3, va a estar favorecida la formación de productos. Si los valores de K están entre 3 y 10 a la menos 3, no está favorecido ninguno de los dos, digamos. Y si es mucho menor que 10 a la menos 3, se favorecerá la producción de reactivos, es decir, estará favorecida la reacción inversa. ¿Está bien? En los equilibrios vamos a estar en situaciones así, ¿sí? Van a ver que uno se va a encontrar con que no pasa ni para un lado ni para el otro cuando uno está en un equilibrio medio estable y que lo tiene que alterar. Ahora, fíjense, nosotros vamos a definir entonces ahora vamos a definir dos conceptos. Uno es el concepto de Q, que es la relación de concentración de reactivos, ¿sí? Y productos, que esto va a ocurrir a cualquier tiempo, es decir, si tomamos, porque es más fácil de describir todo, el caso del ácido acético, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos que la constante del ácido acético va a ser la forma alcalina, digamos, la forma básica por los protones, ¿no es cierto? Sobre la forma ácida. Ahora, si nosotros estábamos, ¿se acuerdan? En la primera situación, donde no había nada de esto ni nada de esto, porque estábamos disolviendo el ácido acético, estábamos poniendo los 100 micromoles, ¿se acuerdan? Nosotros no podíamos plantear una ecuación porque teníamos 0, 0 acá, o sea que la constante de acidez me daba 0, lo cual no tiene lógica porque tiene un valor, ¿está bien? ¿Qué va a pasar? A medida que esto empiece a convertirse en acetato, esto va a tomar un valor, una relación de concentraciones con un valor que no es el de la constante de equilibrio, ¿sí? La vamos a llamar Q, ¿sí? La vamos a llamar Q porque va a ocurrir, va a ser la relación de concentraciones que yo tenga en un instante en la solución. Esto es importante, chicos, ¿eh? Parece una trivialidad, pero cuando uno empieza a ver equilibrios más complejos, esto es un concepto importante a tener en cuenta. Y entonces, acá tendríamos, digamos, qué sé yo, las concentraciones en la solución al tiempo t. ¿Está bien? A medida que el equilibrio avanza, llegamos a un tiempo que ya no es t. Supongamos un tiempo infinito. ¿Está bien? Y cuando llegamos a un tiempo infinito, entonces esto ya deja de ser Q y se convierte en K. ¿Está bien? Y ya no se mueve más. Llegó al punto S, 70-30, que es lo que habíamos visto en el gráfico. Muy bien, y entonces de acá podemos sacar las siguientes conclusiones. Que Q, si Q es mayor que K, digamos, la reacción va a ir hacia los reactivos. O sea, voy a querer que baje esa relación, ¿no es cierto? Para que llegue acá. Que sería, por ejemplo, el caso cuando tenían mucho acetato, ¿está bien? El acetato fue para el otro lado, fue al caso del acético. Si las dos son iguales, estamos en el equilibrio, ¿está bien? Y si Q es menor que K, la reacción avanza hacia la formación de productos, ¿está bien? Este concepto es muy importante a tener en cuenta y, digamos, es en lo que se basa un poco el principio de Le Chatelier. Es decir, que todos los sistemas van a ir al equilibrio y entonces cualquier cosa que altere el equilibrio va a tener que ser de alguna manera modificada. Es decir, si yo vuelvo a tirar acetato ahí, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que el acetato va a tener que tomar protones y va a tener que convertirse en acético para volver a la situación de equilibrio. O sea, va a tener que bajar la concentración de esto que agregué para alterar el equilibrio, ¿sí? Muy bien. Entonces, en analítica a nosotros nos va a interesar esta palabra que es medio cómica, creo que la escuché solo en analítica, pero bueno, existe, que se llama completitud de una reacción. Es decir,
nosotros vamos a cuantificar. O sea que si, por ejemplo, quisiéramos cuantificar arseniato, ¿sí?, no nos vamos a quedar con la relación de concentraciones arseniato-arsenito. Vamos a forzar la reacción, porque hacemos una medición química, la vamos a ir llevando a arseniato, o al revés, digamos, a arsenito, y vamos a valorar, vamos a saber cuánto consumimos del reactivo que nos hizo reducir a esa especie. ¿Se entiende? Eso es lo que hacemos en una valoración en química analítica. Entonces vamos a tratar siempre, fíjense, por ejemplo, en este caso, supongamos que tenemos carbonato de calcio, ¿no es cierto? Tenemos carbonato de calcio, que es una sal que ustedes conocen ya un poquito, ¿no? Ya la tienen que haber usado, que cuando la disuelvo en agua, se disuelve totalmente. ¿Está bien? Si yo, digamos, pongo un poco de carbonato, le agrego agua, de última puedo llegar a tener que calentar o agregar más agua tibia, lo que fuera, logro la disolución del carbonato. ¿Está bien? Como se disuelve completamente, ¿sí?, le voy a poner una sola raya a esa reacción. ¿Está bien? Se disuelve y me va a dar iones carbonato solvatado en solución y iones calcio en solución. ¿Sí? Se ayuda en calcio, cargas positivas, cargas negativas, rodeadas de moléculas de agua. Eso va a ser la solubilidad, lo que pasó con el carbonato de calcio en agua. Entonces, este carbonato, ¿sí?, es una base, en realidad, se comporta como una base y va a tomar protones del agua y se va a formar carbonato ácido. Y el carbonato ácido, a su vez, va a tomar protones y va a formar ácido carbónico. ¿Está bien? Y este ácido carbónico, como ya deben recordar ustedes, es prácticamente dióxido de carbono soluble en agua. Muy poco dióxido de carbono, ¿está bien? Si yo quiero entonces completar esa reacción, simplemente si caliento y llevo a ebullición, saco todo el dióxido de carbono y voy a lograr completar completamente, perdón la expresión, eliminar completamente el carbonato y me puedo llegar a quedar con iones calcio en solución con otro anión, por ejemplo. ¿Está bien? Puedo poner otro anión y eliminar todo el carbonato. Esa es una estrategia. Por ejemplo, un gas. Eliminarlo como gas. Podría también burbujearle nitrógeno a la solución para desplazar. Si no quiero calentar, puedo burbujear otro gas donde desplazo al dióxido de carbono. ¿Está bien? Podría precipitar el calcio, por ejemplo, con otra especie, ¿sí? Puedo precipitar el calcio y lo separo de la solución. O puedo precipitar un carbonato insoluble, ¿sí?, y también lo separo de la solución. Es decir, que ustedes se van a encontrar con reacciones que son equilibrios químicos, ¿sí?, pero para la cuantificación los van a modificar aplicando el principio de Le Chatelier, ¿sí?, para forzar la reacción y completarla. Si no, uno dice, bueno, ¿para qué tanto lío con el equilibrio? Bueno, porque justamente cuando ustedes estén midiendo algo van a tener que tener en cuenta, bueno, ¿qué pasa si hay carbonato? ¿Qué equilibrio tiene? ¿Qué pasa con el calcio? ¿Qué complejo forma? O sea, hay siempre un montón de cosas que pasan a la vez en solución. Muy bien. Ahora, ¿por qué hoy hablamos de espectroscopía? Porque si yo quiero mirar el equilibrio, perdón, voy a volver un momentito a lo anterior. Si yo quiero mirar este equilibrio, digamos, yo voy a poder saber, por ejemplo, cuántos protones consumí para llevar todo el carbonato a ácido carbónico, ¿no es cierto? Sería una titulación. Pero no voy a saber qué tenía originalmente, digamos, qué relación de concentraciones tengo, mejor dicho, en cada momento. ¿Se entiende? Si yo quiero evaluar qué pasa en cada momento, si yo quiero sacar fotos de lo que pasa en la solución en cada momento, no me va a servir desplazar todo, porque voy a llegar a una situación final, es decir, no voy a poder analizar qué pasó en ese proceso. ¿Se entiende? Entonces voy a tener que recurrir a métodos físicos, no métodos químicos. Voy a tener que poder evaluar qué es lo que hay en la solución. Por eso es que un método que se usa muchísimo, que ustedes... ¿Cuántos cursaron física?
¿Todos cursaron física? Ah, re bien. Bueno, en realidad lo vamos a incluir acá porque el año pasado nadie había cursado física. Entonces, cuando tomábamos absorción, ley de Lambert-Beer, era una catástrofe. Entonces, esto para ustedes ya es muy fácil. Bueno, hacemos un breve repaso. Entonces, nosotros, ¿qué decimos? Que tenemos el ultravioleta lejano, ¿no es cierto?, que son las distintas zonas del espectro visible, donde la energía es máxima. El ultravioleta cercano, donde podemos llegar a ver espectros nosotros, ¿sí?, en un equipo común de espectroscopía UV visible. Y finalmente la zona del visible, que es entre 400 y 800. Esto siempre se va a usar para análisis cualitativo y para análisis cuantitativo. Sí me interesa que les quede claro esto. O sea, la espectroscopía de absorción UV visible, ¿sí?, en ese rango, está relacionada con transiciones electrónicas posibles en compuestos orgánicos, ¿sí? Y entonces vamos a tener este tipo de saltos que se van a dar. Esperen, yo tenía otro dibujito, parece que me quedó ahí. Por ejemplo, en este tipo, para los que no tuvieron orgánica, ¿no es cierto?, cuando ustedes tienen un doble enlace, perdón, pero yo sé que para algunos, esto ya lo vieron, otros no, pero como me cambiaron el plan, antes los alumnos tenían orgánica y física antes de cursar analítica, ahora es medio como una mezcolanza, entonces algunas cositas tenemos que dar. Por ejemplo, acá tenemos un doble enlace carbono-oxígeno y entonces vemos los distintos tipos de enlaces que se pueden dar en los orbitales moleculares, ¿no es cierto? Podemos tener enlaces sigma, ¿sí? Podemos tener enlaces pi y podemos tener electrones n, ¿sí? Estos serían orbitales moleculares, ¿sí? Y estos son electrones, niveles electrónicos en el oxígeno, por ejemplo. Entonces, fíjense, en el átomo de oxígeno nos encontramos con sus electrones N, que no están formando parte de la unión covalente, ¿sí? Y en la unión covalente nos encontramos que en un doble enlace hay orbitales de dos tipos, orbitales pi y orbitales sigma. Cuando uno quiere ver transiciones que ocurren a nivel de electrones que están en orbitales sigma, los niveles de energía son muy altos. Generalmente hay que trabajar en el UV lejano, ¿está bien? Normalmente lo que nosotros vemos son las transiciones que involucran electrones pi, ¿sí?, y electrones n. Entonces, acá tendríamos los saltos electrónicos. Fíjense que nosotros teníamos, por ejemplo, de pi a pi asterisco, tenemos un salto bastante importante, de sigma a sigma asterisco, digamos, a sigma excitado, tenemos un salto muy grande en energía. Estos saltos entre los electrones que se encuentran, es decir, en las transiciones electrónicas que corresponden a estos orbitales moleculares, tienen su correspondencia, ¿no es cierto?, en el rango de absorción que nosotros miramos. Es decir, si nosotros estamos hablando de electrones en enlaces sigma, que son los covalentes sp3, por ejemplo, ¿sí?, vamos a ver que estamos a 200 nanómetros más o menos, lo cual es el UV cercano, digamos, ¿sí? Que si estamos en transiciones pi asterisco, que es cuando ustedes tienen aromáticos o muchos dobles enlaces, abarcamos desde el UV cercano hasta el visible. Y lo mismo pasa más o menos con las transiciones NPi, que también corresponden a dobles enlaces. ¿Está bien? Entonces, ¿esto por qué lo traigo a que lo veamos ahora con más detalle? Porque en realidad quiere decir que una vez que yo defina la molécula, ¿sí?, voy a tener un tipo de salto electrónico. O sea, va a haber una cantidad de energía involucrada en esa transición. Quiere decir que esa transición me va a estar dando una idea del tipo de molécula que tengo, ¿no es cierto? Eso es lo primero que tiene que quedar muy, muy claro cuando hablamos de estos temas. Y entonces, fíjense, si nosotros hablamos de deltas de energía sigma, sigma asterisco, vamos a decir que esto ocurre, por ejemplo, alrededor de 150 nanómetros, lo cual es UV relativamente difícil de ver, porque uno empieza a ver el UV bien en 200, 220, ¿sí?
Y una absortividad que es pequeña, es entre 100 y 0, digamos, ¿no? Bueno, una cosa. Para los hidrocarburos saturados, cuando ustedes tienen, por ejemplo, qué sé yo, metano, etano, propano, qué sé yo, no tienen buenos saltos energéticos, o sea, no se siguen por V, ¿tá? Si uno tiene una transición NPi, por ejemplo, el delta de energía es pequeño, pero ya estoy viendo entre 150 y 250, o sea, estoy viendo en el V. Y el épsilon, que es la constante de esa transición, ¿sí? Todos saben lo que es el épsilon, ¿no es cierto? O sea, ¿o no? ¿Se acuerdan de eso de física? No. A ver, vamos a ver un poquito más adelante entonces lo de la ley de Lambert-Eagle. Esperen un cachito. Cuando un compuesto, ahora después vuelvo sobre el épsilon en el caso anterior. Cuando un compuesto, por ejemplo, el naranja de metilo, ¿sí? Es un compuesto que tiene muchos grupos aromáticos, que tiene aminas, ¿sí? Y que cuando le cambio el pH, cambia su color, porque cambia la estructura química, ¿sí? Se establece un doble enlace conjugado más, ¿sí? Y entonces voy a pasar a ver en el rojo o en el amarillo, dependiendo de a qué pH esté trabajando, ¿sí? Muy bien. Si yo estoy mirando el naranja de metilo en su forma protonada, digamos, si lo estoy mirando a pH 2, a pH ácido, me voy a encontrar con esta curva, ¿no? ¿Está bien lo que digo? No, esperen. A pH... Ah, no está a pH 2. Bueno, me voy a encontrar con esta roja, ¿sí? Que es la de acá, que también es ácido, porque está a pH 3. ¿Se ve? Esta curva yo la hago con una concentración uniforme de la especie naranja de metilo. ¿Se entiende? Es decir, supónganse que yo pongo... Me detengo en esto porque sé que es lo que después trae más complicaciones a la hora de entender lo que hacemos con los indicadores. Si yo, por ejemplo, tengo... no vamos a escribir ahora la forma, vamos a poner naranja protonado, ¿sí? Digamos, lo vamos a tener como sal. Naranja de metilo, sal sódica. ¿Está bien? Normalmente uno tiene son sales orgánicas los indicadores, como uno los tiene como un sólido. Entonces de ahí tomo yo, por ejemplo, supónganse 100 micromoles, como hicimos con el acético, para no complicar. Y lo llevo a un litro. Pongo 100 micromoles por litro de la sal de naranja de metilo. ¿Está bien? ¿Qué va a pasar? Y bueno, va a depender del pH. ¿Está bien? Si yo estos 100 microlitros los pongo a pH 2, voy a tener 100 microlitros de la forma protonada. ¿Se entiende? Voy a tener, en un caso, naranja protonado y en un caso naranja base. ¿Está bien? ¿Sí? Es como el anión del ácido débil. ¿Está bien? Entonces, esto va a estar a pH 2. Y esto va a estar a pH 6. ¿Sí? 6,9. Entonces, fíjense, siempre voy a tener 100 micromoles por litro. ¿Estamos de acuerdo? En un caso voy a tener 100 micromoles por litro de la forma protonada y en otro caso voy a tener 100 micromoles por litro de la forma sin protonar. ¿Me entienden? Porque todos ponen cara de así. ¿Sí, no? O sea, como lo llevo a pH ácido, lo protono todo. Entonces, como lo protono todo, fíjense que me voy a encontrar con que el rojo, que es el que está protonado, tiene un pico importante de absorción a 506, ¿sí? Y después baja. Ahora, el amarillo, ¿sí? Absorbe a otra longitud de onda, que es 464, pero no tiene un pico tan grande, ¿sí? O sea, fíjense la altura de este y fíjense la altura de este otro. ¿Está bien? Ahí. Ahí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la constante de absorción es mayor para la forma protonada que para la forma sin protonar. Es decir, el número de moléculas que absorben en una forma es mayor que el número de moléculas que absorben en la otra forma. ¿Se entienden? ¿Se entiende lo que digo?
Por eso es más alto. Claro, porque, ¿qué pasa? No es que yo tenga, no es que esto absorbe más, fíjense, no absorbe más porque hay más, ¿se entiende? Porque hay igual número de moles. Lo que pasa es que las moléculas en esa forma tienen más tendencia a absorber luz a esta longitud de onda que a absorber luz en esta longitud de onda cuando están sin protonar. ¿Se entiende lo que digo? Quiere decir que la constante de absorción, ¿sí?, la constante con la que absorben, que no depende de la concentración, depende de la estructura del compuesto, ¿sí?, va a ser mayor para esta especie que para esta otra especie. Y de acá sale lo que veíamos en el gráfico anterior. Es decir, fíjense, esto que vemos acá es la absortividad. Esa es la constante, ¿sí? Esta absortividad me va a estar diciendo cuánto absorbe por unidad de concentración. ¿Se entiende? Entonces, si absorbe 101, es menos que si absorbe 200, es menos que si absorbe 10.000 y es mucho menos que si absorbe 20.000. ¿Está bien? Quiere decir que esto, yo soy un lío que les estoy marcando ahí abajo. Quiere decir, fíjense que esto les va a dar unos picos muchísimo más altos, ¿sí?, que este otro pico, aunque ustedes tengan el mismo número de moléculas. ¿Se entiende lo que digo? Esto es un concepto requete importante de entender en esto de espectroscopía de absorción. Porque ustedes después van a tener la ley de Lambert-Beer y van a decir, bueno, cuando absorba más, va a ser porque hay más concentración. Claro, pero cuando yo fijé las condiciones a la misma longitud de onda y de la misma especie. ¿Se entiende? Esto es muy, muy importante. Muy bien. Entonces, ahora sí, sigamos. Entonces tenemos, fíjense, la situación de estos dos, de este colorante, del naranja de metilo. Esperen que me falta algo. Acá. Tenemos la situación del naranja de metilo, ¿sí?, en estas dos condiciones, a pH 2 y a pH 7. Entonces, aceptamos que si yo puse 100 micromoles por litro y lo puse a pH 2, lo tengo todo protonado. O sea, no tengo nada de naranja de metilo sin protonar. No tengo nada de esta forma, ¿sí? Quiere decir entonces que esta curva que yo tengo acá, la roja, va a corresponder exclusivamente a esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Ahora me voy a otra situación. Me voy a pH 7. Y a pH 7, bueno, tendríamos que ver el pK del naranja de metilo, pero seguramente es más bajo que pH 7, debe ser 5 y algo, ¿sí? Y entonces, en esa condición, lo tenemos todo desprotonado. Lo tenemos todo como la base conjugada al mismo indicador, al naranja de metilo. Y entonces hacemos la curva de absorbancia en función de longitud de onda. Ojo, estoy eligiendo a qué longitud de onda absorbe más, ¿sí? Estoy haciendo lo que nos llamaban en física en alguna época el barrido espectral, ¿sí?, viendo cuál es la mejor longitud para la lectura después. Y entonces voy a ver que la curva a pH 6,9 va a ser esta... Esperen, ¿dónde estoy? Va a ser la amarilla, ¿está bien? Es esta de acá. Y por último, voy a elegir otro pH, 4,8. Y a 4,8 ya no sé lo que pasa, ¿está bien? Porque a 4,8 ya voy a tener una mezcla de las dos formas. Por eso es que ya tengo una nueva curva, que es esta curva negra, que me confunde, no sé qué hacer con esa curva negra, ¿sí? Ahora vamos a seguir avanzando. Quiero marcar otras dos cositas. Hay dos puntos que yo les marqué acá en celeste, este y este. Estos puntos, fíjense, son aquellos donde todas las curvas se cruzan, es decir, a todos los pHs y a la misma longitud de onda corresponde el mismo valor de absorbancia, ¿sí? Estos se llaman puntos isosbésticos, ¿sí? Lo tenemos en la otra diapositiva. ¿Ven?
acá está escrito isosbéstico, ¿sí? Y quiere decir que se trata de un equilibrio. O sea, no hay ninguna duda de que se trata de un equilibrio porque una especie se está convirtiendo en la otra. Si no, digamos, y eso, por ejemplo, en este caso donde estamos trabajando a distintos pHs, corresponde a un equilibrio ácido-base. Y fíjense, por ejemplo, que para este indicador que tenemos acá, que pasa de púrpura a amarillo, bueno, sería otra situación, ¿sí? Podemos ver, digamos, cómo a pH 12, fíjense, tenemos solamente la forma básica del indicador, ¿sí? Como a pH 8,5 disminuye la forma básica y aumenta, digamos, la forma ácida, ¿sí? Que es esta curvita de acá. Si me voy a pH 8 baja más todavía y sube a esta curvita, hasta que finalmente a pH 5 lo tengo todo como indicador protonado. Fíjense que a todos estos pHs, este punto acá siguió siendo el mismo, ¿sí? Sigue habiendo un punto de cruce entre las dos curvas que se llama punto isosbéstico. Esto es una clara demostración de que tenemos un equilibrio ácido-base. ¿Está bien? Bueno, es importante esto, que el punto isosbéstico no varía con la variación de concentraciones de especies en el equilibrio. Podría ser también la formación de un complejo. O sea, yo hablo con ácido-base porque, bueno, el siguiente teórico va a ser ácido-base, vamos a empezar a hablar de indicadores y es un buen ejemplo. Pero ustedes podrían también pensar en, por ejemplo, la formación de un complejo coloreado, ¿no es cierto?, donde una especie, digamos, por ejemplo, cobre con ditisona, donde tendrían un cambio de color entre el complejo y el cobre en solución. ¿Está bien? Ustedes verían esta misma situación. Si le van agregando, por ejemplo, el ligando en mayor concentración, así como le están agregando acá protones, podrían agregar ligando, van a ver que se va a ir modificando, va a ir bajando la concentración de cobre y va a ir aumentando la concentración de complejo. Y también debería haber un punto isosbéstico. Porque hay dos especies relacionadas en el equilibrio. Muy bien. O sea, que acá estamos definiendo entonces especies de la misma concentración, pero estamos definiendo especies que absorben distinto porque tienen una distinta estructura, ¿sí? En su manera protonada y la no protonada. Ahora, cada una de esas especies puede ser cuantificada, ¿no es cierto? Yo puedo cuantificar naranja de metilo si estoy leyendo, por ejemplo, absorbancia. Por ejemplo, si yo estoy leyendo absorbancia a 506, ¿sí?, voy a poder leer, digamos, a la forma naranja de metilo protonada. Y si yo estoy trabajando a, yo qué sé, a 400, a 464 nanómetros, voy a estar leyendo la forma no protonada. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si yo estoy trabajando a 499? Y voy a tener lectura de todo, porque fíjense que absorbe esto y absorbe esto. ¿Está bien? O sea que cuando yo esté fuera de las situaciones extremas, yo voy a definir dos situaciones extremas. En una tengo todo protonado, en la otra no tengo todo sin protonar. Ahí cuando lea voy a leer cada una. Pero cuando lea a un pH intermedio voy a tener de las dos. Y si yo quiero conocer un valor de constante equilibrio, voy a tener que leer a un pH intermedio. Porque fíjense que si yo quiero calcular el equilibrio a un pH extremo, no voy a tener un equilibrio. ¿Se entiende? Porque voy a tener todo de una sola forma. Para definir un equilibrio yo tengo que tener dos formas. Muy bien. Entonces, bueno, acá sí, un breve repasito de la ley de Lambert-Beer, ¿no es cierto? Para los que no hicieron física, muy breve, porque de todas maneras igual van a ver muy bien toda la técnica en instrumental, pero es casi imposible hablar en química analítica si no hablamos de espectroscopía UV visible. Entonces, la ley de Lambert-Beer, ¿qué dice? Que si un compuesto que tenemos en esta cubeta, que sería la celda donde vamos a medir, ¿no es cierto?
es capaz de absorber, ya sea en el UV o en el visible, ¿sí? O sea, tiene moléculas que absorben luz, ¿sí? Se produce un choque inelástico, ¿sí? Entre la luz y esas moléculas, y entonces hay una distribución de la energía luminosa donde la intensidad se modifica, es decir, incide, por ejemplo, I0, que es una cantidad de energía, o sea, un número de fotones, viéndolo en términos de la teoría corpuscular, ¿sí? Un número de fotones por unidad de superficie, digamos, y sale un número menor de fotones, ¿está bien? Entonces, ¿por qué sale un número menor de fotones? Por el efecto de absorción que tuvo esa solución, o esa solución. ¿Está bien? Entonces así definimos transmitancia en realidad, que sería, en realidad lo que uno expresa es que lo que se transmite es una parte, es una fracción. O sea, la transmitancia va a ser la intensidad que sale sobre la intensidad que incidió multiplicado por 100, ¿no es cierto? Eso sería, digamos. ¿Y esto de qué depende? Esta relación va a depender del espesor que tenga la cubeta, ¿sí? Que sería L, ¿sí? De la concentración que tenga la especie absorbente, ¿sí? Que sería C, acá chiquitito, ¿está bien? Y de una constante que ya la definimos, que es esta, ¿no? ¿Sí? Épsilon. La voy a escribir un poquito más grande. Es la letra griega épsilon mayúscula. ¿Sí? Y esta letra va a estar referida a lo que absorbe la unidad de concentración. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo sale. Entonces, como esto me va a terminar dando una escala, digamos, exponencial, no va a tener una relación lineal la transmitancia, ustedes van a ver que se toma logaritmos de la transmitancia, ¿sí? Y se llega a esta expresión donde la absorbancia es el logaritmo de la inversa de la transmitancia, y me queda una expresión lineal, donde la absorbancia, que es otra escala que se ve en el equipito que ustedes leen, en el espectrofotómetro, ¿sí? Tiene una escala exponencial, por eso es que la ecuación puede ser lineal, y entonces tienen que la absorbancia es igual a una constante por L por C. Quiere decir que si L, lo voy a escribir allá un poquito más grande, esperen que encuentre el borrador, hasta allá. Fíjense, nosotros decimos que la absorbancia, que es con lo que nos vamos a mover, es igual a la constante por el espesor de la celda por la concentración que consideramos, ¿no es cierto? O sea, si esta es la celda que tenemos acá, esto es L, ¿está bien? O sea que si nosotros trabajamos en una celda unitaria y a una concentración unitaria, ¿sí? Digamos 1 molar y 1 centímetro, ¿sí? La lectura de absorbancia nos va a dar el valor de épsilon, porque esto es 1 y esto es 1, ¿está bien? Y esto es lo que teníamos en la tabla, en la tablita que yo les había mostrado antes, en esta tablita, ¿sí? Donde veíamos los valores de épsilon, acá, ¿sí? Que corresponden a, digamos, la concentración moles por litro, pero al revés, ¿sí? Porque lo despejo de acá, fíjense que yo hago que el épsilon va a ser la absorbancia que no tiene unidades sobre L sobre C. O sea que si esto es, por ejemplo, moles por litro, ¿está bien? Los litros van a quedar acá. Y esto van a ser centímetros, ¿está bien? O sea que ustedes se van a encontrar que la constante va a tener una expresión que es litro sobre mol centímetro. Este valor viene de que consideré todo igual a 1, ¿sí? Entonces que me va a dar una idea esto de cuánto absorbe mi molécula. Si yo le miro distintos máximos,
voy a elegir aquel en el cual esto sea más alto, ¿no es cierto?, para leer, porque la sensibilidad va a ser mejor. Si esto es muy alto, los cambios van a ser muy grandes, voy a poder notar cambios rápidamente. Entonces, esto se traduce en la ley de Lambert-Beer. ¿Por qué? Porque obviamente si yo pude conocer la absorbancia, si yo pude conocer la absortividad, que es la constante, ¿sí? Absortividad. Cualquier lectura, y conozco L, ¿sí?, cualquier lectura de absorbancia va a estar relacionada con la concentración. ¿Está bien? Es decir, que cuando yo lea absorbancia, como esto va a valer 1 y esto lo voy a conocer, voy a poder conocer el valor de la concentración. Eso es lo que se hace cuando uno cuantifica, que se usa mucho. Primero que nada es ver dónde la absorbancia tiene una conducta lineal, ¿sí? Es decir, dónde esta pendiente es constante, porque epsilon es constante y L es constante, ¿sí? Puede ser que a concentraciones más altas la interacción entre las moléculas haga que epsilon varíe, ¿está bien? Entonces ya en esta zona no es lineal y ahí no puedo cuantificar. ¿Estamos? ¿Eso se entiende? Sí, entonces si yo defino el rango lineal, por ejemplo, tomo el naranja de metilo, ¿sí?, que tengo a pH 2, ¿se acuerdan? O a pH 3, no importa. Y ahí yo leía, ¿se acuerdan que leíamos a 506? ¿Está bien? Pongo naranja de metilo a pH 3 y leo a 506. Y hago 3 o 4 diluciones de esa concentración. O sea, pongo los 100 micromolar, pongo, qué sé yo, 50 micromolar, 25 micromolar, ¿está bien? Hago varias diluciones, mantengo el pH 3, ¿sí? Y leo varias absorbancias, ¿está bien? Tengo estos puntos que tengo acá, 4, 3, 2 y 1, ¿sí? Si yo pongo una sustancia, una concentración desconocida de ese estándar, de ese colorante, ¿sí?, voy a leer un valor de absorbancia, que es el que tengo acá, lo interpolo en esa recta, ¿está bien?, y voy a llegar al valor de concentración de esa especie, porque hice mi curva esto es una curva de calibración, ¿estamos? Ya eso es un pequeño repasín. Muy bien. Ahora fíjense, si nosotros tenemos un sistema como el primero que habíamos visto para el caso del naranja de metilo, pero acá lo vamos a generalizar a cualquier reacción, no solo una reacción ácido-base. Vamos a decir que tenemos un equilibrio. Estas curvas quieren decir, estas rayitas doble quieren decir equilibrio. No me salen las dos en la computadora, así que esto acepten que son 2 rayitas. Entonces fíjense que nosotros tenemos la especie dx, ¿sí?, que es una de las formas del equilibrio, absorbe, digamos, mucho a esta lambda 3, ¿sí? Y es esta curva con un máximo muy grande acá. La especie, la otra especie que absorbe es X, ¿sí?, que es esta que tenemos acá. Y entonces vamos a tener esta otra curva para X. Y por último vamos a tener una curva mezcla que va a ser cuando haya un poco de cada una de las especies. ¿Se entiende? ¿Por qué la llamaron D? Bueno, eso lo van a encontrar en algunos libros, porque en realidad se va a considerar que esto dirige la reacción. O sea, si es un ácido, un equilibrio ácido-base, serán los protones, ¿está bien? Los protones van a dirigir, van a decir, bueno, si hay muchos, voy a la forma protonada. Si hay pocos, voy a la forma básica. ¿Está bien? Si fuera un complejo metal ligando, el ligando va a definir. ¿Está bien? Si hay un metal y hay mucho ligando, lo llevo todo a complejo. ¿Se entiende? O sea que cualquier equilibrio podría plantearse en esos términos. Siempre va a haber una especie que dirige el equilibrio, ¿sí?
Entonces, en este caso, digamos, vamos a hacer el siguiente planteo. La absorbancia es aditiva. O sea, que nosotros vamos a tener, fíjense, las siguientes situaciones. Vamos a tener el caso de absorbancia cuando tengo solamente una especie, ¿no? Acá las especies que van a absorber, ¿quiénes son? Van a ser X, ¿no es cierto? Y DX, ¿está bien? Cada uno va a tener su épsilon. Este tendrá el épsilon X y este tendrá el épsilon de X, ¿sí? Entonces nosotros vamos a decir que la absorbancia, digamos, de la especie X va a ser igual a, vamos a poner todas las constantes, para no hacernos tanto lío, el E lo voy a meter también en el épsilon, perdón, el L lo voy a meter también en el épsilon, ¿se entiende? Así no pongo L en cada pasito, ¿sí? Porque también es una constante. Entonces lo vamos a poner así, será EX por la concentración de X, ¿está bien? La absorbancia que yo lea cuando esté solo la forma de X, ¿sí? Va a ser igual a el épsilon de dx por la concentración que haya en el equilibrio de dx. O al revés, se los pongo una vez dx y otra vez dx. ¿Está bien? Y en la mezcla, cuando yo tenga composición de las dos, en realidad voy a tener una absorbancia, ¿sí? Que yo voy a decir, fíjense, la voy a llamar una absorbancia mezcla, ¿sí? Para no hacerme tanto lío. Y voy a decir que esto corresponde a un épsilon, ¿sí? A ver, esperen, a ver cómo se los planteo esto. Porque ahora me olvidé lo que iba a ponerles acá. Perdónenme un segundito. Esperen que quiero ver cómo me puse la nomenclatura acá. A ver si no me quiero confundir con esto. Lo llamé pero quiero usar la misma nomenclatura. Denme un segundito. Sí, acá está. Lo llamo épsilon nada, ¿sí? Porque sería de la mezcla, ¿sí? Por una concentración analítica. ¿Está bien? Ahora, ya vieron algo de concentración analítica ustedes, ¿no es cierto? O sea, nosotros hablamos de concentraciones formales y concentraciones en el equilibrio, ¿está bien? ¿Qué dijimos? Si nosotros poníamos 100 microgramos por litro de ácido acético, ¿sí? En un primer momento es solo ácido acético, pero después son 70 y 30, ¿está bien? O sea, la concentración analítica sigue siendo 100, siempre suma las dos formas, ¿se entiende? Pero tengo que tener en cuenta que son dos distintas. O sea que la concentración analítica, acá, sería la concentración de X más la concentración de dx. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, fíjense, por un lado, yo sé que la absorbancia de la mezcla, ¿sí? Va a ser siempre la absorbancia de una especie más la absorbancia de la otra especie. Entonces voy a tener el épsilon X por la concentración de X, ¿sí? Más, estoy quedando medio chica con el pizarrón, el épsilon de X, ¿sí? Por la concentración de X. ¿Está bien? Me gusta mucho. Y esto a su vez va a ser igual al épsilon de la mezcla por la concentración analítica. ¿Está bien? Muy bien. Entonces yo puedo resolver estas ecuaciones, digamos, si quieren, ahora no quiero, la verdad que mucho pizarrón no tengo, pero en realidad lo único que tendríamos que hacer es poner esto en una primera ecuación, en términos de concentración analítica menos dx, ¿sí? De allá, a ver, vamos a ponerlo acá arriba. Esperen que lo pongo acá arriba. Vamos a hacer así. Vamos a poner que la absorbancia de la mezcla va a ser épsilon de x por, vamos a poner, si esto bien grande, concentración analítica menos
concentración de X. ¿Está bien? ¿Qué sería esto? ¿Están de acuerdo? Lo saqué de acá. Concentración analítica menos de X. ¿Está bien? Más epsilon de X, ¿está bien? Por dx. ¿Estamos? Después tenemos la otra situación, donde tenemos que plantear que también esto es igual, vamos a ponerlo acá, a epsilon mezcla por concentración analítica. ¿Está bien? Ahora lo planteo para la otra situación. Primero reemplacé dx, primero reemplacé x, ahora reemplazo dx. Ahora en el segundo caso pongo medio plomo, pero bueno, así lo entienden. Sería concentración analítica menos x. ¿Está bien? Así me planteo dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, ¿qué me queda? Epsilon x por x, ¿sí? Más epsilon de x, pero ahora, bueno, acá tendríamos que poner corchetes, ¿no? Para no hacer tanto lío. Esperen, vamos a hacer corchete y corchete, para que no sea lo mismo. Ahora pongo corchete y acá pongo concentración analítica menos x. ¿Está bien? ¿Me entienden lo que estoy haciendo? O sea, los pongo y esto también es epsilon concentración analítica. ¿Sí? Entonces lo que vamos a tratar de lograr acá es lo siguiente. Vamos a decir lo siguiente. En el primer caso, ¿sí? Fíjense que yo tengo, vamos a distribuir el epsilon x. Epsilon x, concentración analítica la voy a achicar a concentración A, ¿sí? Menos epsilon x de x, ¿está bien? Más epsilon de x de x. Y esto es igual a concentración analítica, ¿no? Y en este otro caso, nosotros vamos a tener epsilon x por x más epsilon de x por concentración analítica, ¿está bien? Menos, síganme, ¿no? A ver si me equivoco con algún signo. Menos epsilon de x por x. ¿Estoy bien? ¿O no? ¿Me siguieron lo que hice? Sí, ¿no? Distribuí esto por esto y esto con esto. ¿Está bien? ¿Los signos? Epsilon, concentración analítica. Muy bien. Y ahora los términos que tienen concentración analítica los voy a juntar. ¿Está bien? Voy a borrar acá arriba. ¿Puedo? Borro acá arriba. Tendría que haber levantado el pizarrón, pero bueno. Entonces lo que voy a hacer, ¿qué es? Juntar estos dos términos. Epsilon, ¿sí? X, concentración analítica, ¿sí? Menos este que viene para acá. Epsilon sin nada, concentración analítica. ¿Está bien? Y estos dos los paso para allá. Igual a este viene con signo positivo, ¿está bien? Menos dx. ¿Está bien esto? ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Cómo que hice? Pasé, mira, esto lo paso para acá. Y estos dos, este lo paso para allá, entonces va con signo positivo. Y este lo paso para allá, entonces va con signo negativo. ¿Está bien? Me quedé con esto que tiene concentración analítica. Ahora van a ver por qué. Ahora hago la misma reorganización abajo.
Separo los dos que tienen concentración analítica, los dejo acá. Epsilon, ¿no? De X con concentración analítica, ¿está bien? Es positivo, menos epsilon concentración analítica, ¿está bien? Pasó restando. Y pasa, digamos, que es negativo, pasa del otro lado sumando, me queda epsilon de X, concentración de X, ¿sí? Y otro me pasa restando. Epsilon de X, concentración X. ¿Está bien? Bueno. Ahora lo que voy a hacer es sacar factor común. Concentración analítica en ambos casos y allá de X y X. Entonces, ¿qué me va a quedar? Fíjense. Concentración analítica por epsilon X menos epsilon. ¿Está bien? Y acá me queda concentración analítica por epsilon de X menos epsilon. ¿Estamos? ¿Y acá qué me queda? Bueno, como verán ya los estoy dividiendo también. ¿Por qué? Bueno, esperen que los voy a confundir más. Después les digo por qué. ¿A qué me queda igual? Saqué factor común. Y acá me saco factor común de X. Y de X por epsilon X menos epsilon de X. ¿Está bien? Y acá saco factor común X. X, epsilon de X menos epsilon X. Bueno, todo este lío es para que me quede una expresión general. ¿Por qué me queda una expresión general? Fíjense, si yo divido miembro a miembro, ¿sí? Ya son ¿qué hora es? ¿Qué? No. Si yo divido, fíjense, esta ecuación sobre esta otra ecuación, ¿sí? Voy a escribir arriba. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar epsilon X menos epsilon sobre epsilon de X menos epsilon. ¿Está bien? ¿Y esto qué es igual? A de X sobre X, ¿sí? Por epsilon X menos epsilon de X, ¿sí? Sobre epsilon de X menos epsilon X. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Borramos acá. ¿Qué es más o menos a lo que llegamos allá? ¿Está bien? ¿O me quedó al revés? Bueno, depende cuál divido sobre quién. ¿Está bien? Ahora vamos a mirar acá que se ve mejor. Entonces, haciendo este análisis que nosotros logramos, fíjense que yo primero puedo... lo que pasa es que el de abajo es de X menos X. No, si los vos decís si al de arriba y al de abajo lo multiplicás por menos 1, a este y a este. Ahora o sea, yo tengo esto, lo puedo multiplicar por menos 1 arriba, pero tengo que multiplicar allá también por menos 1. Para que yo invierta esto, necesito un menos 1, ¿no? Yo podría multiplicar acá por menos 1, ¿sí? Y acá también por menos 1. ¿Estás de acuerdo? ¿Pero qué menos 1 en la parte de abajo? Sí, pero para vos sacar...
Pero vos no lo... Ah, vos lo que decís es... vos decís... No, lo que pasa es que si vos invertís cada uno, suponete que yo a este lo multiplico por -1, ¿sí? Me queda al revés. ¿Está bien? Me queda C de X menos epsilon X. ¿Está bien? ¿Está bien? Y entonces lo simplifico con este. Eso es lo que iba a hacer ahora. O sea, esto se simplifica con esto. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, a lo que más allá del detalle matemático, mírenlo tranquilos, ¿sí? Es todo, vieron, despejar y mirar que los signos estén bien. ¿Qué es lo que me interesa? Me interesa llegar a esta expresión. Fíjense que yo llego a una expresión donde X, ¿sí?, queda en función de concentración analítica, que es lo que yo pongo, ¿está bien? Pues yo sé que puse 100 micromoles por litro, ¿estamos? La resta de un epsilon que lo puedo conocer, porque yo el epsilon de dx lo puedo conocer cuando tengo a dx solo, ¿está bien? Si yo hago una solución del compuesto dx y lo dejo solo y mido su absorbancia, puedo conocer dx, ¿está bien? Por otro lado, puedo conocer de la misma manera epsilon x, ¿está bien? Y el epsilon, este mezcla, va a ser el que aparezca en cada situación de equilibrio, donde estén mezcladas con distinta proporción. ¿Se entiende lo que digo? O sea que si yo voy al gráfico anterior y de esta situación saco el epsilon de x, ¿está bien? Que corresponde a esta absorbancia. De esta situación saco el epsilon x, ¿está bien? Esos ya son dos constantes. Y en cualquier punto de esta mezcla donde tengo los puntitos, dependiendo en qué punto me pare, voy a tener un epsilon. Mezcla, ¿sí? Quiere decir que yo voy a tener epsilon de x, epsilon x y el epsilon mezcla. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces a partir de ahí, dependiendo de qué constante me planteo, voy a poder resolverlo con la expresión que vimos antes, ¿sí? Que es la que tenemos acá. O sea, yo puedo plantear dx sobre x, ¿sí?, y simplificar allá, o puedo plantear, ¿sí? Perdón, vamos a terminar de redondear esto. O sea, si yo acá multipliqué este por -1, también puedo multiplicar este por menos... O sea, si yo multiplico por -1 y por -1 de los dos lados, este lo di vuelta, ¿sí?, y me quedó igual a este, ¿sí?, y a este lo puedo dar vuelta. Y entonces me queda epsilon menos epsilon x. ¿Está bien? Esto se me va... Esperen. Esto se me va con esto. ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Qué hice? A ver, esperen que lo voy a mirar bien. ¿Lo tienen ahí como nos había quedado antes? ¿Alguno lo copió? ¿Así no lo hago todo de nuevo? No importa. Bueno, no importa. Mírenlo bien y van a ver que les queda esa expresión simplificando. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros simplificamos y nos puede quedar o la expresión de arriba, ¿sí?, que es esta de acá, ¿sí?, o nos puede quedar la inversa, por ejemplo, si queremos calcular x sobre dx, ¿sí?, dependiendo de qué constante planteemos. Nosotros podemos, por ejemplo, si esto era un equilibrio ácido-base, ¿sí?, nos podemos quedar con D más X, digamos, si esto es un protón, ¿no? Esto sería, por ejemplo, D más X más agua, ¿sí? Y esto sería un protón. Y entonces yo puedo plantear una constante de acidez que va a ser D por X, ¿está bien?, sobre dx. Entonces si hago D sobre dx, ¿sí?, y calculo este valor, y acá pongo los protones, saco una constante de acidez. ¿Está bien? O lo puedo hacer al revés. Puede ser que yo quiera una constante de basicidad. O sea, que D tome protones y forme dx. ¿Está bien? Entonces, al revés va a ser la constante. Va a ser Kb
donde voy a tener dx, ¿sí?, sobre d con protones, por ejemplo. Bueno, d más x. ¿Está bien? Y en este caso haré dx sobre d, perdón, dx sobre x, y acá voy a tener, de esta relación voy a sacar la constante de basicidad. ¿Se entiende? O sea, yo dependiendo de qué constante yo tenga que plantear, voy a hacer el cociente que me interese, pero esas dos especies van a estar siempre definidas de igual manera. O sea, en el primer caso, dx va a estar definido como epsilon mezcla menos epsilon x, y en el otro caso, epsilon de x menos epsilon. ¿Está bien? Bueno. Y para terminar, tenemos un ejemplo de cómo utilizamos esto, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, un cálculo donde se preparan 3 soluciones con la misma concentración de B, que es lo que yo les decía antes. La concentración de B es 2 por 10 a la menos 5 molar. ¿Está bien? Pero tenemos diferente concentración de protones. La absorbancia de cada solución se mide en la celda de 1 centímetro a 640 nanómetros. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos la base, o la solución B, digamos que es 10 a la menos 5 molar, nosotros la vamos a tener totalmente protonada cuando le agreguemos clorhídrico. Acá en esta tablita que tenemos solución, el tipo de solución que se hizo, una es 1 molar en clorhídrico, la otra es 0,01 molar en clorhídrico y la otra es 1 molar en hidróxido. Entonces, 1 molar en clorhídrico me da 0,120 de absorbancia. ¿Qué quiere decir? Que esta es la absorbancia que corresponde a la forma totalmente protonada, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Después, cuando estoy a 10 a la menos 3 molar de clorhídrico, voy a tener un poco de cada especie, voy a estar en la mezcla, ¿sí? Y cuando esté en 1 molar de hidróxido de sodio, voy a estar en 0,66 de absorbancia. ¿Y qué voy a tener acá? Voy a tener todo como la forma sin protonar. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poder calcular el epsilon de la forma protonada, el epsilon de la forma sin protonar y el epsilon mezcla. ¿Está bien? El epsilon de la forma protonada, bueno, será 0,120 sobre la concentración analítica. ¿Está bien? Porque dijimos que todo está de esa manera, porque está a pH muy ácido. Y eso nos da un valor de 6.000 de absortividad. ¿Sí? De igual manera, podemos calcular la concentración de la base, o sea, de la forma no protonada. A ver, ¿se acuerdan que era 0,666 en pH alcalino? Y esto nos va a estar dando este valor de absorbancia. Este valor de epsilon, perdón. Y por último, tenemos el punto mezcla, que es cuando tengo una concentración, fíjense, 10 a la menos 3 molar de clorhídrico. ¿Se entiende esto? Cuando estoy en 10 a la menos 3 molar de clorhídrico, tengo el epsilon mezcla, que es 0,320. Entonces, con este valor, calculo el epsilon mezcla, que es 0,320 dividido la concentración, y me da 16.000. Aplicando, digamos, la ecuación, en este caso que sería una KB, ¿no es cierto? Porque fíjense que estoy poniendo los protones abajo, ¿sí? O sea, acá nosotros estamos planteando esta situación. Estamos planteando que la base esta, protonada, puede ser esto más protón, ¿no? Pero en realidad estamos haciendo KB, porque estamos diciendo que B, la concentración de la base protonada sobre la concentración de la base, ¿sí?, sobre los protones, ¿sí?, vamos a dejar ahí aparte, nos está dando KB. Esta es la relación de los épsilons, ¿sí?, y los protones, que serían D, según la expresión original, los estamos poniendo abajo. ¿Está bien? Acá.
en 0, en ese valor. Bueno, con esto terminamos y sería un poco el panorama de cómo se mide la constante de equilibrio, ¿sí? Ustedes de hecho van a hacer algo en el TP de esto y van a usar un espectrofotómetro. Y ya el jueves seguimos ya directamente con ácido base. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Por ahí esto, mírenlo tranquilos, por ahí, o sea, lo que pueden hacer es cuando quieren cambiar los signos, tienen que multiplicar por -1 arriba y abajo o en los dos términos, ¿sí?